Hola chicos, buenas tardes, espero estén bien. Bueno, la unidad está relacionada con el título que ustedes ven en pantalla, que se llama el sistema circulatorio. Recordad que cuando hablamos de sistema, tiene que ver cómo funcionan las partes o el aparato. Por eso en algunos lados sale aparato circulatorio, que son las partes, y sistema es cómo funcionan estas partes. En nuestro caso, vamos a hablar de el aparato que comprende principalmente la sangre, después los vasos sanguíneos y finalmente el corazón, ¿ya? Aquí tenemos un esquema general que nos explica lo que estábamos conversando y básicamente está relacionado el sistema con el corazón, que es un órgano musculoso que permite como función principal bombear la sangre a todo el cuerpo. Después tenemos las arterias, las venas y los vasos capilares, que son los llamados vasos sanguíneos, que tienen como función transportar la sangre desde el corazón y los pulmones hacia el cuerpo, ya sea una sangre oxigenada, en este caso con oxígeno, o una sangre contaminada, en este caso se habla del dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Aquí tenemos la sangre. Cuando hablamos de sangre, es importante recalcar que la sangre es un líquido que tiene muchas funciones en el cuerpo humano, pero en nuestro caso, hablando del sistema circulatorio, principalmente tiene que ver con el transporte de productos químicos o gases, en este caso. ¿De qué está hecha la sangre? La sangre, como ustedes ven ahí, está hecha de tres componentes principales que se llaman elementos figurados. Es como decir la parte sólida. Existen los glóbulos rojos, que también tienen otros nombres, hematíes, hematocritos, ¿ya? Que tienen una función principal de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Las plaquetas, ¿ya? También están como parte sólida de la sangre y tienen como función participar principalmente en el proceso de cicatrización ante heridas o cortes, ¿ya? Lo que ustedes comúnmente llaman la costra, es cuando están funcionando las plaquetas en el proceso de empezar a coagular la sangre para poder detener la hemorragia y finalmente regenerar el tejido mediante la duplicación de células. Y los glóbulos blancos, que también se les llama leucocitos, que son muy famosos desde el punto de vista de la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad tiene que ver con nuestras defensas, ¿ya? Es una forma de que el cuerpo se defienda ante enfermedades o agentes externos. Y en algunos casos, cuando no tenemos inmunidad, recurrimos a las vacunas, recurrimos a los fármacos, que es una forma de que nuestro cuerpo cree defensa cuando lleguen los virus, las bacterias o los parásitos externos para atacarnos, ¿ya? También por otro lado, tenemos que la sangre tiene una parte que se llama plasma, que es la parte líquida de la sangre, en la cual se encuentran algunos componentes, como el agua, algunas sales, algunos iones, que tienen la función en el proceso de la célula de generar algunos procesos químicos. Pero en nuestro caso, básicamente participan los elementos figurados, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y glóbulos blancos. Vamos a recalcar siempre la importancia del glóbulo rojo, tal como aparece acá, que tienen que ver con el transporte de los gases para que nosotros podamos respirar y mediante la respiración intercambiar los gases con las células. Como dice ahí, vasos sanguíneos. Dicho de otra manera, los vasos sanguíneos son como los caminos por donde va la sangre. Si lo vemos en una forma simple, los vasos sanguíneos son como la carretera por donde va el flujo sanguíneo y de acuerdo a eso va a llegar a distintas zonas del cuerpo humano. Aparece la palabra venas. Las venas son un tipo de vaso sanguíneo que son relativamente delgadas, son poco firmes y normalmente transportan sangre impura, que de acuerdo a las normas internacionales, la sangre impura se detecta y se marca en toda la bibliografía de color azul,
¿Qué significa impura? Que lleva dióxido de carbono. Tenemos los más importantes, la arteria, que son vasos sanguíneos gruesos, firmes, que tienen la función de transportar principalmente oxígeno, ¿ya? Este oxígeno va involucrado con los glóbulos rojos y a su vez también transporta otras sustancias como lo vimos en el sistema digestivo, que son los nutrientes. Y el intercambio entre sangre pura y sangre impura en los tejidos o células la realizan los capilares, que son vasos extremadamente delgados, y como ustedes ven ahí en la figura, aparece una ramificación de color azul que representa la sangre impura, vale decir dióxido de carbono, y la sangre roja, que es la sangre con oxígeno. Recuerden que la importancia de los vasos sanguíneos es altamente, digamos, ¿cómo les podría decir? Es altamente, buscar una palabra, de cuidado, porque los vasos sanguíneos son los que permiten que nuestro cuerpo se pueda manejar de buena manera. De hecho, cuando hay inyecciones o hay vacunas que ponerse, siempre se ponen en las venas, porque las venas son más delgadas y la sangre va en forma más lenta. Cuando hay problemas de vida o hay ya riesgo de vida es cuando las arterias se cortan, porque son muy gruesas, cuesta volver a cicatrizar y la velocidad de la sangre también es mucho mayor que la de las venas. Por eso hay que tener cuidado con los cortes y cierta precaución respecto a cuando sucede. Finalmente tenemos el corazón, tal como aparece ahí. En general el corazón lo definimos como un órgano musculoso que no es más grande que un puño de mano, así es que hay que cuidarlo, a pesar de ser chiquitito, tiene un movimiento involuntario. Desde que nacemos hasta que morimos, el corazón genera lo que se llama el latido. ¿Cuál es la importancia del latido? Que en el latido genera dos tipos de movimiento que tienen que ver con la sístole y la diástole. La sístole es cuando el corazón se contrae y al contraerse el corazón expulsa sangre hacia el resto del cuerpo. Y la diástole significa la dilatación de este músculo. Y al dilatarse este músculo, o el corazón el que estamos conversando, hace que este corazón se expanda y se llene de sangre. Entre una sístole y una diástole existe lo que se llama el llamado latido del corazón. Tiene básicamente 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Tiene arteria pulmonar, tiene venas pulmonares, tiene válvulas que permiten la unión entre aurícula y ventrículo, y tiene también musculatura propia, lo que hace que en forma involuntaria, vale decir que no depende de si yo quiero o no, este corazón esté siempre en movimiento y está relacionado directamente con el pulmón. Acuérdense que en el pulmón existe el intercambio de gases, por lo tanto, en el pulmón se genera la purificación y la descontaminación de la sangre para que el corazón después, mediante las 4 venas pulmonares, expulse hacia todo el cuerpo el oxígeno que necesitan nuestras células para vivir. En general, podemos decir entonces que, de acuerdo a esta diapositiva, la relación va a ser siempre entre la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. Cualquier duda, cualquier situación que necesiten, no duden en llamar al WhatsApp o escribir mediante el correo para hacer las aclaraciones respectivas. ¿Ya? Así que estamos en contacto, chicos. Que tengan buen día y un buen resultado en esta actividad. Chaito, nos vemos.